El cine en Guatemala. Una industria que lamentablemente no existe como tal en este país. Aún así, se dice que el cine está vivo en Guatemala, y quienes lo mantienen así son cada una de las personas que hacen cine por amor a este arte. Los grandes cineastas muchas veces se ven opacados por el poco apoyo y recibimiento de sus obras, pero están dejando un gran legado de esfuerzo a las nuevas generaciones que deseen estudiar cine y seguir sus pasos. ¿Te has preguntado cómo se hace el cine en Guatemala? ¿Sabes que se puede estudiar cine en este país? Quizás sí y quizás no. Son muchos los jóvenes que se embarcan en la búsqueda de sus sueños, persiguiendo el arte del cine, en un país que no le da el apoyo que se merece. Pero el cine está y seguirá vivo en Guatemala, gracias al esfuerzo de cada una de las personas que aman ver y hacer el séptimo arte. No solo en Quetzaltenango, sino que en Guatemala en general el poder generar cine es algo un poco complicado. Hay muchos factores, de hecho está el factor económico, pero también es el hecho de que no se prestan muchas personas a la actuación. Muchos lugares le niegan a uno como productor independiente el poder realizar una grabación, entonces es muy complicado conseguir locaciones. Aquí se maneja mucho, como bien nos contaban una vez, el trabajar a favores. Pues, por ejemplo, yo le pido a mi amigo que me ayude y mi amigo accede porque me está haciendo un favor, o le pido a alguien, algún conocido, que me preste o que me deje grabar un ratito en su cafetería. Entonces es una situación que se da, quizás sea un poquito más abierto en otros lugares del país. Desconozco en sí cuál es la situación en cada parte del país, pero al menos aquí en Quetzaltenango esas son las realidades, por decirlo de una manera, que se nos han presentado a nosotros mientras hemos estado en nuestra carrera. Y en lo personal pienso que parte de esto es porque muchas personas no ven cine guatemalteco, entonces no comprenden que en la realidad ya se está generando cine no solo amateur, sino que también de manera profesional, y no se toman como las cosas en serio y no piensan, no tienen una visión tan grande del cine guatemalteco por la misma situación de que no es algo que sobresalga o está muy enfocado a nichos específicos de la sociedad. Entonces es ciertamente complicado porque se va creando como un efecto dominó, y esto lo único que viene a hacer es afectar. Pero si se lograra de alguna manera crear alguna, pues seguir insistiendo en la propuesta de la ley de cine. Mi nombre es Bernabé Rodríguez. Mi nombre es Edith González. Mi nombre es Oscar Miguel Ángel López Sac. Hola, soy Welser Jimmy Ramírez Matul. Me llamo Oscar Fernando de León Cobón. Mi nombre es Saulo Francisco Rey López. Yo soy estudiante de Producción Audiovisual y Artes Cinematográficas. Producción audiovisual y artes cinematográficas. Estudio Producción Audiovisual con Artes Cinematográficas. Estudio Producción Audiovisual y Artes Cinematográficas. De audiovisuales y artes cinematográficas. Producción audiovisual y artes cinematográficas. Para ser un poco más precisos, cine. Fuera de la universidad yo he desempeñado bastantes roles dentro del ámbito del arte, porque a mí es algo que me gusta mucho. Yo suelo escribir novelas en línea, suelo hacer dibujos también digitales, también compongo música, principalmente solo música instrumental. Eso también lo hago digitalmente, y pues a veces como que me he desempeñado en otros roles. Por ejemplo, de vez en cuando hago música, aunque esto es un poco más empírico. También hago vlogs, me metí un poquito en el mundo del streaming, y
utilizo pues la modalidad del VTubing, que es prácticamente utilizar un avatar para que pues el rostro de uno no se vea, y generalmente suelen ser avatares con diseño de anime. Entonces eso es lo que hago, y también realizo doblaje para series de internet. Principalmente en la fotografía, un poco en la publicidad y también en escritura. Tengo un estudio de fotografía y soy fotógrafo y camarógrafo. Grabo eventos y hago eventos de fotografía. Bueno, 15 años, bodas, bautizos y cosas así. Fuera de la universidad me he desempeñado más en un poco de fotografía y edición de imagen y un poco de edición de videos. Es lo que me he dedicado fuera de la universidad. Soy operador de cámara, que es lo que más me gusta hacer, y aparte he sido director de algunos rodajes que hemos tenido dentro de la producción que he hecho, ¿verdad? Mayormente lo que, como te decía, lo que más me gusta es ser director de foto, operador de cámara, como director, ¿verdad? No me gusta, no, la verdad mucho me gusta hacer guionismo ni estructuras de guión técnico o literario, ¿verdad? Pero lo que más hago y empeño es eso. Mayormente lo que he hecho ahorita, digamos, por el tiempo, estoy trabajando en el Teatro Municipal. Pues ahí lo que hago es ser fotógrafo y ser productor, ya que tengo que trabajarles videos a varios puntos que tiene el teatro, como por ejemplo la orquesta, el ballet y la escuela de danza, ¿verdad? Como la marimba también de Shela. Dentro de la universidad, como para ser más preciso, en trabajos de la universidad, los dos roles principales que he manejado vendrían siendo la dirección y guionismo. Entonces es en lo que más me desarrollo, aunque también he estado, por ejemplo, un poquito encargado de arte, también he estado encargado de sonido, y en algunas otras ocasiones incluso me ha tocado también actuar. Entonces esos serían pues los roles que principalmente he desempeñado. He apoyado en el sentido de arte en algunos cortometrajes, también escritura de los guiones y tanto literarios como técnicos. Como director de locaciones, también como editor y animador. Camarógrafo y fotógrafo. Durante el cuarto semestre, ya que regresamos a presenciales, y gracias a eso estuvimos trabajando en un cortometraje y ahí fue donde me desempeñé. Bueno, dentro de la universidad, dependiendo de lo que me pidan y también de la clase, por decirlo así, he desempeñado tanto un poco de dirección de actores, un poco de, más sobre todo, guionismos y guiones técnicos. Operador de cámara y director de fotografía, ya que es algo que me gusta y siento que le pongo lo mejor de mí, digamos. Entonces lo que hago es mejor escoger algo que me guste, que me siento satisfecho, me siento feliz hacerlo, porque si es algo que te gusta hacerlo, lo vas a hacer con tanta pasión. Digamos, un ejemplo, que me pongan a escribir un guión o algo así y no es algo que no me gusta, pues no lo voy a hacer como tan bien, como que me pongan, mira, tienes que hacer este encuadre, o tienes que hacer este ángulo, tienes que hacer este plano, o hacerte algo. Entonces buscaría la mejor forma que quede el mejor encuadre y el mejor plano dentro de nuestro rodaje. Una pregunta pues interesante. Resulta que por ahí del año 2016, cuando yo estaba un poquito más metido, o tenía más metido en la cabeza la idea de querer ser youtuber, me empezó a interesar un poquito más el mundo de la producción y decidí como darle un poquito más de producción, valga la redundancia, a mis proyectos en línea. Entonces yo luego me metí a estudiar ciencias de comunicación social, pero me di cuenta que no es precisamente el campo de la comunicación el que me gusta, sino el campo de la producción. Entonces cuando ya encontré la carrera especializada en producción, yo pues decidí que eso era lo que quería estudiar, porque era lo que me había estado llamando en el momento, y de hecho me sigue llamando en la actualidad. Principalmente me llama mucho la atención el cómo podemos presentar y transmitir nuestras ideas y sentimientos, y también una de las cosas que influyó bastante fue el hecho de que estudié un perito en comunicación social con especialización en televisión, radio, periodismo y producción audiovisual.
Ya lo tenía previsto. Mi papá es fotógrafo, mi abuelito fue fotógrafo y estudié un bachiller industrial en diseño. Bueno, es un bachiller industrial y un perito en diseño gráfico. Y al investigar un poco, vi la carrera de cine. Miré un poco en el pensum y había fotografía. Me llamó la atención y dije, bueno, aquí soy y puedo especializarme más y brindar un mejor servicio. Venía estudiando diseño gráfico en el 2017-2015. Venía estudiando diseño gráfico, pues en el colegio nos piden una cámara, entonces fue algo que me empezó a gustar porque me gustaba hacer foto, me gustaba estar pues, tomando fotografías a cualquier cosa, ¿verdad? Y pues aparte de ahí nos dieron unos pequeños tips de fotografía, de montaje, entonces fue algo que me empezó a gustar poco a poco, y aparte miraba que pues estaba empeñando ya el trabajo de la fotografía, y pues algo que ya miraba que me traía beneficios y que me podía apoyar más adelante porque ya que seguir la carrera no solo pensé a un cierto tiempo, sino estoy pensando ya a un futuro, ¿verdad? Que tener un trabajo, o mejor dicho, pues tener una productora que poco a poco estaba empezando a hacer desde ya. Regresando un poquito a la época de básico, yo realmente no era como un alumno ejemplar y cuando empecé a conocer un poquito más de la carrera, ya estando diversificado, una de las cosas que me limitaba para poder estudiar cine era el factor monetario. Entonces yo sí o sí tenía que conseguir una beca. Entonces, teniendo un historial de estudio pues no precisamente muy bueno, durante mis 2 años estudiando en bachillerato tuve que pues ponerme las pilas, aplicarme para tener un buen promedio. Y pues de cierta forma no fue un trabajo fácil porque no estaba acostumbrado a ser tan aplicado, pero eso también me ayudó mucho a convertirme en una persona más centrada en lo que hacía y ahora pues realmente me dedico un poco más al estudio. Ya lo manejo de una manera un poco, porque no, digamos, no es que no me guste el estudio, a mí me gusta estudiar, me gusta conocer cosas nuevas. Lo que tal vez podría decir en cierto punto me llegó a dar pereza era hacer tareas y esa era la razón principal por la que no tenía buenos punteos en básico, pero ya tras haber conseguido el promedio deseado pude obtener la beca y pues logré llegar a la carrera que tanto estaba deseando en ese momento. Gracias a Dios tuve la bendición de contar con el apoyo de mis padres, pero el mayor como conflicto que tuve fue interno y personal. De si iba a poder con la carrera o si era capaz de hacerlo, pero los afronté y aquí estamos. En no tener equipo, ya que, como había mencionado, trabajamos fotografía y video, pero venir se me dificultó ya que yo no tenía nada de equipo. Hasta este año logré tener una cámara y, bueno, 2 cámaras, una de fotografía y una de video. Varias dificultades, no siento que no solo desde el inicio, sino siempre dentro de la carrera vas pasando por algunos procesos, porque, bueno, lo que realmente a veces te cuesta es el equipo, ¿verdad? Porque por el precio o algo así, necesitarías otras cosas para poder grabar, o algunas iluminaciones, micrófonos y algo así, y a veces lo que pasa es que como no tenés como se puede decir, lo económico para comprar desde ya todo, pues sentís que te falta, pero con lo poco que uno tiene, pues puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque como decían ahí, ¿verdad? La cámara no hace al fotógrafo, sino el fotógrafo hace la cámara.
Entonces uno tiene que sacar todo lo mejor de su cámara, sacar los mejores cortos, reels que tengamos, porque a veces eso es lo que nos lleva al éxito, ¿verdad? Que nos conozcan. Y otra que me ha sido mi dificultad ahorita, pues es porque he estado empezando a trabajar, porque quiero empezar a comprar un poco más de equipo, entonces he querido empezar a trabajar ya bien, pero es algo que cuesta, ¿verdad? Porque el estudio y el trabajo te toman bastante tiempo, pero pues siento que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues puedes lograr ambas cosas. Si te propones hacer bien las cosas, pues creo que lo vas a poder lograr y no poner algo por delante de tus estudios como del trabajo. El tema de las experiencias, yo realmente he tenido bastantes experiencias, muchas cosas que han enriquecido mi vida y que también mi sabiduría o las cosas que conozco ahora. Cuando yo entré a la carrera había muchos de mis compañeros que tenían un conocimiento bastante amplio en el tema de la producción, porque muchos de ellos se dedicaban a tomar fotografías, otros directamente trabajan en todo este ámbito. Y habían otros que pues eran cinéfilos hechos y derechos. Y yo por mi parte cuando estudiaba y todo eso estaba más enfocado como en querer producir, pero no era el tipo de producción de ahí sí que de cine, sino un poco tal vez producción para medios en línea, ¿verdad? Como redes sociales, YouTube, etcétera. Entonces yo no es que sea particularmente un cinéfilo y no, para ese punto yo no conocía mucho de películas, series, entonces me sentía muy atrasado a comparación de muchos de los de mi clase. Entonces poder conocerlos, poder interactuar con ellos me ayudó mucho porque muchos me empezaron a dar consejos, me empezaron a recomendar producciones, entonces ya con eso yo fui enriqueciendo bastante el conocimiento que ya tenía. También dentro de las producciones yo me he dado cuenta de pues el tema de cómo conseguir recursos, cómo hacer las cosas a tiempo, experiencias que pueden ser buenas o malas, pero que a la larga son experiencias, pues como estamos estudiando es un poco válido cometer errores y de los errores aprender para conocer mejor cómo se hacen las cosas. Y tercero, vendrían siendo los licenciados de la carrera, porque pues todos ellos tienen una trayectoria bastante grande en el tema de la producción, entonces que alguien que sí está de lleno dentro del tema te hable de eso, a diferencia de personas que pues todavía van aprendiendo, te da una perspectiva mucho mejor, porque pues ellos ya te pueden hablar desde su experiencia. Y algo que tiene el ser humano de por sí es que cuando comparte experiencias es un poco mejor que compartir solo teoría, pues. Entonces, porque ya uno lo habla más como desde el corazón y no solo desde los libros. Influyó mucho que el grupo haya empezado de manera completamente virtual por la pandemia, entonces creo que las experiencias hasta ahora han sido cortas, pero más que todo en los cortometrajes creo de que han habido muchas experiencias como el trabajo en equipo. Creo que es una de las cosas en las que hemos estado trabajando bastante. Han habido varias, pero una fue inmemorable cuando estuvimos grabando el corto, donde era una de las escenas principales, pero gracias a una persona que era del exterior, ya estaba tomada, se fue y se paró y empezó a insultarnos, a decir un montón de cosas. Y la verdad nosotros no podíamos hacer nada porque llevábamos equipo, algo que posiblemente se iba a lastimar o en los jaloneos, pero le comentamos un poco a la licenciada y la licenciada dijo, lo hubieran sacado, si los hubieran llevado a la cárcel, me hubieran avisado, yo voy y pago sus fianzas. Las anécdotas que he tenido es cuando fuimos a grabar, recuerdo muy bien, cuando fuimos
a grabar un set de televisión y yo tuve la oportunidad de trabajar un poco de arte. Realmente no sabía mucho de ese campo porque eran nuevos y también en clases virtuales, entonces no teníamos una especialización muy grande. Entonces yo solo le pedí a alguien que trajera un par de materiales adecuados y resultó que trajo muy buenos y eso me agradó y yo decoré todo el set como a mi gusto. Y eso hizo que me agradara ya que le di un toque personal y esas grabaciones fueron muy calmadas, siento yo. Siempre es un proceso a lo largo, pero en lo común fue un momento creo que bastante agradable. La verdad, he conocido a muchas personas, porque dentro de los rodajes a veces necesitamos hacer casting y llegan personas, amigos y te echan la mano y pues ahí poco a poco vas agarrando confianza, ¿verdad? El primer día dentro de los rodajes pues cuesta un poquito convivir con los actores, con las actrices, porque pues no los conoces, ¿verdad? Pero conforme el tiempo te vas dando, los días, digamos, a veces hay rodajes, ¿verdad? Que son 1 semana, 2 semanas. Entonces, poco a poco que van pasando los días, vas agarrándoles confianza, vas haciendo amigos. Y pues creo que eso es lo bonito que te ayuda, ¿verdad? Y otra que, fíjate que lo que más me gusta a veces de bonitas anécdotas que he tenido es que a veces ando como que muy estresado, a veces ando como que molesto con mi persona, digamos. A veces tengo que grabar. Es algo que me ayuda a que me distraiga, entonces son bonitas experiencias porque a veces al hacer algo que me gusta, que es la fotografía, la producción audiovisual, así que se me olvidan algunos problemas dentro de mi persona, ¿verdad? Entonces es algo que me gusta y son anécdotas que me van gustando, ¿verdad? Porque como te digo, voy olvidando cosas que han pasado. Anécdotas tengo bastantes, momentos, por ejemplo, cuando comenzamos a conocernos en la clase y hubo una vez que, pues, cuando apenas estábamos, creo que fue la primera semana, nosotros decidimos ir a un restaurante a conocernos, entonces ahí todo el mundo como que empezó a molestar y todo, y teníamos un compañero al cual que aprecio muchísimo, Hugo, que pues él empezó a hablar y nos dio un discurso bastante motivacional, diciéndonos que evitáramos pelearnos como clase y pues como que todo el mundo estaba de acuerdo en ese momento, pero luego se volvió burla para él, ya que pues él ya era como la tercera vez que estaba repitiendo la carrera, entonces fue como después todos le decían que a ver a cuántas clases más les había dicho lo mismo, ¿verdad? Pero regresando o enfocándonos un poco en anécdotas ya de producción, pues siento que las más recientes tal vez serían las más interesantes también, porque es donde ya hemos estado trabajando tal vez un poco más profesional que en otros semestres. Por ejemplo, hace aproximadamente medio año, nosotros tuvimos que entregar un mediometraje para uno de nuestros cursos y durante todo ese tiempo empezamos a ver cosas ya de la producción. Teníamos que hacer plan de rodaje, teníamos que pues ver locaciones, teníamos que contratar actores y todo eso fue como algo bastante novedoso porque digamos que ya lo empezamos a hacer con papeleo incluido. En otras ocasiones uno solo llegaba, por ejemplo, tenía que hacer algo en mi casa, entonces solo decía a mis papás, miren, voy a grabar tal y tal cosa y van a venir mis amigos a grabar, entonces ya solo le decía a mis amigos que si me ayudaban a hacer una tarea. Y no montaba iluminación, no montaba sonido, solamente agarraba la cámara y a producir, por decirlo de una manera. En cambio, en esta ocasión, que fue la primera, pues ya nosotros pues tuvimos un equipo completo, ya nos, digamos, oficializamos como productora. En ese entonces nuestro nombre era Meta Productions y es el que hemos estado manejando también ahorita, solo que con diferentes miembros. Entonces, fue bastante interesante la forma en la que lo tuvimos que realizar porque cada quien tenía un rol, entonces cada quien estaba cumpliendo el papel específico que se le había asignado. Por ejemplo, yo era el director y era el guionista, entonces yo tenía que estar junto con los actores, haciendo los ensayos, mientras el resto del equipo estaba viendo, por ejemplo, la posición de la cámara, cómo iban a iluminar, dónde iban a colocar los micrófonos. Entonces, tal vez fue una experiencia un poco dura porque el rodaje nos llenó un poquito de estrés ya que estábamos a contratiempo. Y ese fue nuestro problema principal porque ya estando en estos puntos, el enemigo principal siento yo que es el tiempo. Y nuevamente ahora estamos realizando una producción, es un videoclip musical y también es bastante interesante porque no se trabaja de la misma manera.
para un videoclip no se tiene que estar viendo precisamente el sonido fuera de algunos folies o cosas que se vayan a agregar después. Pero si es un videoclip así en el que solo se va a escuchar la canción, pues el trabajo es distinto. Entonces hay que tener un papeleo de minutaje para dejar el lugar un poco más, o el videoclip más bien, interesante. Tenemos que buscar distintas locaciones, entonces todo eso, todo el tema de buscar locaciones, ver qué lugares nos dejan, qué lugares no, cuáles son las condiciones para grabar. Siento que son experiencias bastante interesantes y enriquecedoras, y que nos van a ayudar a que en un futuro ya no se nos complique, porque creo que el problema principal de muchas personas, al menos en la actualidad, independientemente de nuestra carrera o de cualquier otro lado, es que las personas como que al estar más tiempo dentro de las redes sociales nos hemos vuelto más introvertidas. Entonces a veces nos cuesta exteriorizar las palabras, o nos da miedo, nos da pena, y no nos podemos quitar esos sentimientos, y por ello nos cuesta progresar un poquito. El poder expresar lo que siento de maneras, ya sea en fotografía, en videominutos, creo que ha sido reconfortante. Fue una experiencia, estábamos grabando en el Parque Central y pudimos ver cómo las personas o cómo los guatemaltecos no están tan acostumbrados a las cámaras, porque hubo ahí un conflicto, pero creo que nos sirvió para progresar y tener más experiencia. La anécdota es cuando tuvimos un rodaje con mis amigos que inicié la carrera. Pues es muy gracioso la verdad, porque fuimos a hacer un rodaje en unas piscinas, era de noche, entonces había una escena donde teníamos que estar calentando el agua de donde estaba el personaje en las piscinas, y de casualidad la persona que estaba a cargo de calentar el agua la mandamos a hacer unas sopas, y hizo las sopas con el agua de la piscina, y fue algo que nos enfermamos todos, y diría que es mi mejor anécdota. Visiones, para mí, una de mis metas o de mis sueños mayores es llegar a tener una productora, pero no digamos una productora de cine, sino una empresa o productora de entretenimiento. Quiero no solo dedicarme al cine, sino también poderme dedicar al campo de los videojuegos, de las series. Me llama la atención también las series animadas. Entonces, creo que es un sueño bastante loco, podemos decir, pero que a la vez me gustaría cumplir. Y ya cerrando un poquito y hablando del cine, pues creo que me gustaría poderme dedicar tanto al tema de la dirección, porque es algo que me fascina. No darle órdenes a la gente, sino por el contrario, tener unas visiones y que las personas puedan compartir mis visiones y así poder realizar lo que se quiere hacer. Y el guionismo, porque a mí me gusta mucho la literatura, entonces me encanta escribir, y como uno como escritor se empieza a imaginar las historias en su cabeza, entonces ya ver la realización de lo que estaba escrito en unas hojas y que hayan personas que lo estén interpretando es como genial. Trabajando en animación más que todo, pero también me gustaría mucho seguir escribiendo, quizás publicar un libro o trabajar en guiones de películas importantes. La más grande sería graduarme y todavía seguir con otra carrera que sería estudiar animación y efectos especiales. Viajando, yo soy una de las personas que se mantiene en la casa, pero gracias a que estoy estudiando cine, entonces tengo las puertas abiertas. Creo que es algo bonito capturar momentos, algo que me hace feliz. Realmente creo que esto cuesta, ya que creo que yo nunca me veo tan en el futuro, yo me veo más en el presente que soy capaz de hacer. Pero si tuviera que decir, me gustaría creer, o tengo la fe en de que podría hacer no grandes cosas, simplemente tendría la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, algunos tal vez grandes, otros tal vez pequeños, algunos fracasen, otros tal vez tengan éxito. Y creo que esa es la experiencia que me gustaría tener para las próximas cosas que vaya a hacer en el próximo venir. Miro en un futuro, ¿verdad?, como un productor ya profesional, teniendo mi propia productora, porque es algo que anhelo. Ahorita por el momento pues tengo jefe, ¿verdad?, pero más adelante no quiero tener jefe, sino ser yo mi propio jefe y poder tener una productora, que es lo que más sueño, ¿verdad? Pues ahorita conforme he estudiado estos 3 años de cine, pues se me han abierto las puertas para grabarle a videoclips, cortometrajes, he estado grabando algunas empresas, le he manejado la publicidad a varios lugares, ¿verdad?
Y también he grabado con algunos artistas, ¿verdad? Dentro de Shela como fuera de Shela, ¿verdad? Que he grabado varios eventos, ¿verdad? Y entonces miro a futuro ya dándome a conocer más y poder tener más personas a poder trabajar, ¿verdad? De pequeño siempre he sido bastante entusiasta de las películas, tal vez en realidad soy un poquito más de películas animadas, siempre me ha gustado la animación, me gusta mucho el dibujo y yo me dedico un poco al dibujo también, entonces es como bastante interesante para mí. Pero sí es cierto que conforme uno crece se va dando cuenta que también las obras hechas con personajes reales, son bastante interesantes. Dentro de lo que podría decir que el cine ha sido para mí, es una fuente de inspiración, porque quiera que no, cuando uno se convierte en artista, y no estoy hablando de un artista que crea arte profesional, sino una persona que expresa sus emociones a través del arte, eh, el cine es una referencia bastante grande porque podemos ver cómo se combinan, pues, por ejemplo, la danza, el teatro, la fotografía, o en este caso la pintura, y la música. Entonces, como que el cine tiene tanto de todas las artes que es de cierta forma el arte más completa y también la que nos puede ayudar a ser un poquito más inmersivos con las personas. Cuando queremos contar cosas en concreto que solo viéndolas o solo escuchándolas no se podría dar. Me ha servido bastante como inspiración, como lo mencionaba en un principio, y creo que es algo que ha marcado la vida no solo mía, sino que de muchas personas de la misma manera.